Buenos días con todos y todas. Es para mí un gusto participar en esta ponencia sobre la década de acción por los ODS para acelerar la marcha para que nadie se quede atrás. Mi nombre es Gabriela Elgegren Vázquez y soy oficial de Prosperidad y Reducción de la Pobreza del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En esta ponencia exploraré por qué, a pesar de todos los desafíos que estamos enfrentando y que se han visto ahora reforzados con la pandemia de la COVID-19, aún podemos mirar hacia el futuro y hacia el 2030 con esperanza. Pero esto solo si lo hacemos desde una década de acción por los ODS. La pandemia de la COVID-19 nos ha mostrado lo frágiles que son los sistemas de desarrollo en todos los países del mundo. Un virus microscópico ha derrumbado décadas de progreso y ha expuesto fracturas en las sociedades que habíamos construido. Como pueden ver en el gráfico, a un mes de cerrar este año, alrededor del planeta tenemos más de 54 millones de casos confirmados y más de 1.300.000 fallecimientos vinculados a esta enfermedad. En paralelo, nos enfrentamos a mayor recesión económica en la historia moderna y por primera vez en casi 20 años la incidencia global de pobreza ha aumentado. Sin embargo, este periodo de transformación forzada nos ha enseñado que cambiar de rumbo no solo es posible, sino que puede hacerse de manera coordinada y acelerada. Las personas nos han demostrado una inmensa capacidad de resiliencia y de adaptabilidad, y han salido de las cuarentenas con un apetito voraz de profundizar esas transformaciones en nuestras sociedades. En septiembre del año 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030, sus 7 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, como posible es de su conocimiento. Este es un plan global para enfrentar los problemas más complejos que aquejan a nuestra sociedad, como por ejemplo la desigualdad, la pobreza, el cambio climático y la violencia de género. Con menos de una década para lograr una ambiciosa promesa global, tenemos la oportunidad de tomar todas las verdades incómodas que ha revelado la pandemia sobre los actuales procesos de desarrollo y usar la fuerza colectiva que se ha despertado para reimaginarlos y reconstruirlos, para ir más allá de la recuperación. Sin embargo, la pregunta clave es, ¿podremos hacerlo suficientemente rápido? Durante los primeros 5 años de implementación de la Agenda 2030 se ha hablado mucho acerca de esta, y desde el PNUD hemos participado en foros, en campañas, en seminarios, en procesos de sensibilización, de fortalecimiento de capacidades y en estrategias para su transversalización en políticas e instrumentos de gestión y de política pública, entre otras acciones. El avance ha sido importante y a destacar, y hoy los ODS son un lenguaje común entre diferentes actores, entre sociedad civil, sector privado, academia, público. Y esto nos permite tender puentes y despertar una nueva investigación, innovación y financiamiento, y sobre todo priorizar temáticas y territorios. Sin embargo, incluso luego de todo este esfuerzo, encontramos en nuestro diálogo con contrapartes que existen aún un entendimiento parcial sobre lo que son o cómo funcionan los ODS y la Agenda 2030. Por eso, en esta oportunidad, me gustaría priorizar 3 grandes ideas. Número 1, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son un plan de las Naciones Unidas o de los gobiernos solamente, sino de todos los sectores y de todos los actores y de todas las personas. Responden a una consulta ciudadana que fue una de las más extensas en la historia de Naciones Unidas, llegando a más de 8 millones de personas en todas las regiones, y donde el Perú, representado a través de la sociedad civil y diversas organizaciones y sector público, tomaron un rol protagónico. En consecuencia, si bien los estados tienen el compromiso de garantizar su cumplimiento porque fueron los que ratificaron la Agenda 2030, todos tenemos un rol que cumplir y una misión en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde la academia, desde la cooperación internacional, la sociedad civil, el sector privado y el sector público y la ciudadanía, por supuesto. La segunda idea que quisiera destacar es que los ODS fueron diseñados para ser interconectados e indivisibles. Y aquí quisiera resaltar el carácter multidimensional de los ODS como se puede apreciar en el gráfico que están viendo ahora.
son reflejo de las realidades complejas que enfrentan las personas, donde es inseparable, por ejemplo, reducir la pobreza sin empoderar a las niñas y a las mujeres. No podemos hablar de reducir la violencia si es que no vamos a empoderar económicamente a las mujeres, o no podemos lograr sociedades más pacíficas sin enfrentar las crisis provocadas por el cambio climático. En consecuencia, la práctica en desarrollo debe complejizarse, haciéndose cada vez más integrada, con un enfoque multidimensional, holístico y basada en alianzas para considerar los aportes multiactor. La tercera idea que quiero traer a colación hoy es que la inversión en los ODS no es solo una inversión social, como se suele pensar. Mucho menos filantropía o caridad. Los ODS exigen una transformación profunda de nuestros sistemas sociales, nuestros sistemas económicos, ambientales e institucionales. Y al hacerlo, buscan generar nuevas industrias, mercados laborales, inversiones sostenibles y una mejor distribución de este escenario de prosperidad. Y sobre todo, busca la generación de oportunidades, porque ese es el desarrollo humano. En este sentido, representan hasta unos 12 billones de dólares al año en sectores no explorados, solo en economías emergentes. Es fundamental un momento en que los países están pensando cómo reactivarse luego de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. Con un tercio del camino avanzado, lo cierto es que el mundo no está encauzado al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Incluso antes del brote de la epidemia, los progresos habían sido desiguales y se necesitaba incrementar la atención para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Habían salido reportes que indicaban que iba a ser muy probable alcanzar estos ODS, o por lo menos todos los ODS al 2030, y con la COVID-19 este escenario se vuelve aún más incierto. Por ejemplo, con respecto al ODS 1, el fin de la pobreza, a la velocidad de la reducción de la pobreza de inicios de año, estamos hablando antes de la pandemia, se proyectaba que para el 2030 solo lograríamos reducir la pobreza a 6 puntos porcentuales. Sin embargo, la pandemia podría empujar a 71 millones de personas a la pobreza extrema en el 2020, lo que significaría el primer aumento de la pobreza mundial desde el año 1998. En el Perú no es ajeno a esta realidad y la situación también es bastante preocupante. De hecho, con un aumento proyectado de la pobreza hasta el 30%, de acuerdo al Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social, y una disminución de la pobreza como en 10 puntos porcentuales, según narran especialistas de la Universidad del Pacífico, por ejemplo, es uno de los países más golpeados de la región. Otro ejemplo, vinculado con el ODS 5, igualdad de género. La pandemia ha tenido un efecto directo en este ODS, pues las medidas de inmovilización social implementadas alrededor del mundo, como la cuarentena para evitar la propagación del virus, tuvieron un efecto en el aumento de la violencia basada en género, de hasta 30% en algunos países. En el caso peruano, solo entre marzo y mayo del 2020, en la época de confinamiento, las redes del Centro de Emergencia Mujer recogieron más de 8.000 llamadas vinculadas a violencia contra niñas y mujeres. Y un tercer ejemplo, algunos ODS como el ODS 12, 13, 14 y 15, como pueden ver en la diapositiva, experimentan otro tipo de desafíos vinculados a la poca disponibilidad de data para medir el progreso a nivel nacional y subnacional, o la poca interacción frecuente entre las fuentes de información y las dimensiones con lo ambiental, lo social, económico e institucional. En el Perú, la matriz de datos desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, aún experimenta varios vacíos vinculados a los indicadores de estos ODS, tal como se puede apreciar en el gráfico, que tal vez es un poco pequeño. Sin embargo, pese a este escenario bastante preocupante, así como la pandemia ha profundizado algunos de los retos más complejos que afectan a nuestras sociedades, también nos ha demostrado que el cambio es posible, que hay una oportunidad y que hay una esperanza allí, y aquí, ahora, en el presente.
Las medidas de distanciamiento social nos demostraron que nuestro medio ambiente puede recuperarse y hacerlo rápido. En la región de Punjab, India, por ejemplo, por primera vez en generaciones, las montañas del Himalaya se pueden ver a la luz del día, debido a la reducción de la contaminación en el aire. En Venecia, muchos deben de haber escuchado, los canales, alguna vez inertes, estuvieron limpios e incluso se pudieron ver algunos animales como medusas y delfines que regresaron a sus costas. Si miramos a la respuesta de las personas a la COVID-19, observamos que han cambiado radicalmente sus vidas y un impulso fortalecido para cambiar la forma en la que viven, trabajan y se organizan. El sector privado también ha sido un actor clave en esta respuesta. Según el reporte de Arellano para Perú Siempre, en el país el empresario invirtió más de 599 millones de soles en más de 550 iniciativas solidarias para amortizar y contrarrestar los efectos de la COVID-19. 4.2 veces más de lo invertido por su parte en países como Estados Unidos. Sin duda, estas acciones nos fortalecen, nos llenan de esperanza y nos muestran que hay una oportunidad, hay una acción colectiva despertada por la pandemia y debemos de mantenernos firmes en nuestras convicciones. No existen dudas de que la pandemia ha trastocado la Agenda 2030, que va a causar retrasos en determinados ODS y en determinados indicadores. Sin embargo, no debemos dejar que la crisis descarrile nuestras esperanzas y ambiciones. De hecho, los principios de los ODS son claves para ir más allá de la recuperación, pero para lograrlo debemos buscar, cuestionar y reconstruir la práctica del desarrollo. Y ahí todos tenemos un rol. Pero, ¿cómo acelerar la marcha hacia el logro de los ODS el 2030? La pandemia nos ha demostrado que los retos que enfrentamos y enfrentaremos en el futuro cercano son cada vez más volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Por ello, necesitamos reimaginar el desarrollo para el siglo XXI. Nuestros enfoques actuales fueron diseñados para problemas del pasado y no son lo suficientemente sofisticados para responder a las características de los desafíos actuales y desafíos que, como he mencionado, se vienen incrementando más con la pandemia. Para lograrlo, no necesitamos solo nuevas soluciones, porque eso responde al pasado, un pasado que es hace solo 9 meses, que era prácticamente otra vida, sino también nuevas estrategias que nos permitan trabajar en escenarios de alta incertidumbre, incluso si eso incrementa los riesgos asociados al éxito viable de las mismas. Además, no necesitamos solo nuevas soluciones, sino también necesitamos nuevas perspectivas para acercarnos a las soluciones y particularmente a los actores emergentes de desarrollo o aquellos que han sido históricamente excluidos de la mesa donde se toman las decisiones. Y por último, necesitamos pensar en sistemas, no solo en problemas individuales. Entonces, de esta manera, con nuevas estrategias que se desarrollan sobre nuevas perspectivas y pensando en sistemas, es que podremos avanzar y lograr acelerar la agenda, los pasos a tomar para llegar a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además de estos 3 aspectos, hay elementos transversales que facilitarán nuestra transición hacia nuevos modelos de prácticas de desarrollo. Esos 3 elementos son la integración, la aceleración y la acción colectiva. La integración, que implica lograr mayores niveles de conectividad en la priorización, diseño, colaboración y operaciones. Romper los hilos en la práctica de desarrollo. Como decíamos arriba, los ODS son multidimensionales, son holísticos e integrales. No podemos, al pensar en luchar contra la desnutrición infantil, solo mirando el tema de nutrición. Debemos ver el tema de prácticas culturales, el tema de atención médica, el tema de violencia, de desigualdad de género, entre otros aspectos. Lograr, por eso, mayores niveles de conectividad en la priorización resulta súper importante para poder llegar a las personas más rezagadas y vulnerables primero. La integración exitosa también puede levantar las trayectorias actuales de desarrollo o la recuperación ante crisis como la COVID, llevándonos de un modelo de business as usual a una trayectoria más elevada. La aceleración, que es el segundo aspecto transversal, es decir, un progreso más rápido en un frente más amplio.
Para lograrlo debemos identificar los aceleradores, que son factores diversos y específicos de cada contexto, con una influencia clave en los sistemas complejos que determinan los resultados en desarrollo. Estos factores deben tener la posibilidad de impactar las interconexiones dentro y entre diversos ODS, así como responder a las posibles repercusiones de las transiciones propuestas en los territorios. Esto puede habilitar una nueva generación de inversiones, instituciones y políticas que impacten el mayor número posible de ODS, lo más rápido y sostenible posible, con el objetivo de incrementar el impacto logrado. Y finalmente, el tercer elemento transversal, la acción colectiva. Los problemas complejos no se pueden resolver a través de esfuerzos de instituciones, individuos o incluso asociaciones parciales y de manera individual. Requiere de la energía social, capital y capacidades combinadas con los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, la academia y de todos sus actores en su diversidad, soportados por redes globales, regionales y locales basadas en solidaridad y en alianzas. Ya casi para terminar, quería comentarles que desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, esta forma de comprender el nuevo desarrollo o de comprender la práctica de desarrollo está impulsando una reconfiguración de nuestro ADN institucional. Estamos tratando de incorporar, de avanzar hacia una transición que involucre a todo nuestro personal y que funcione principalmente bottom up, desde abajo hacia arriba, y que tenga en cuenta los tres elementos claves, criterios que les he mencionado y los tres aspectos transversales. Por ejemplo, tenemos el portafolio de Amazonía, como pueden ver en el gráfico. Antes que enfrentar los desafíos del complejo territorio amazónico en compartimientos temáticos y de maneras aisladas, o silos, como tradicionalmente podría haberse hecho, por ejemplo, llevar agua a los departamentos, a las zonas más alejadas donde se encuentran poblaciones indígenas, ahora hemos identificado la oportunidad de integrar el trabajo en temas aparentemente disímiles, como productividad, acceso a derechos sobre la tierra, cadenas de valor, cadenas de producción, financiamiento, infraestructura verde y acceso a servicios básicos, entre otros. Esto nos permitió desarrollar un modelo integrado de dinamización del territorio, del desarrollo territorial, donde el financiamiento disponible podría utilizarse de manera más estratégica y con mayor impacto. En un proceso de co-creación con las comunidades locales promovimos el desarrollo de los planes de vida de las poblaciones indígenas que ordenan y priorizan aceleradores del desarrollo que no solo responden a un análisis técnico riguroso, sino también a las perspectivas, necesidades y desafíos identificados por las mismas comunidades indígenas en los territorios priorizados. El proceso se vio respaldado por una amplia plataforma de actores nacionales y también internacionales, con roles diferenciados y acciones complementarias, que permitió reorganizar e incrementar el impacto de 13 millones de dólares que ya estaban disponibles en el territorio, pero con poco diálogo entre las mismas, entre las diferentes instituciones y actores, lo cual terminaba por generar duplicidades e incluso generar impactos contradictorios en el mismo territorio. Este modelo resultó tan exitoso en su implementación piloto en la Reserva Comunal Tuntanaí, en la región de Amazonas, que recibió el Premio Ecuatorial en la Semana del Clima de las Naciones Unidas, premiada en cientos de iniciativas de desarrollo sostenible a nivel nacional, entre cientos de iniciativas. Y hoy ha sido recogida por la Presidencia del Consejo de Ministros como la estrategia fundacional del Plan de Cierre de Brechas para Loreto, que alcanzará a más de 200 comunidades indígenas en toda esa región. Ya cerca de cerrar este primer año en la década de acción por los ODS, hemos visto cómo esta nueva generación de desafíos muta y reconfigura las trayectorias de desarrollo de manera contundente y en plazos sumamente cortos. Por eso, ahora, antes de terminar, me gustaría recalcar y decir que es el momento para renovar la ambición, la movilización, el liderazgo y la acción conjunta, pero no solo para vencer a la COVID-19 y a la pandemia y a todos los desafíos que nos ha traído, sino para recuperarnos de una mejor manera y así ganar la lucha contra el cambio climático, abordar
decididamente la pobreza y la desigualdad, empoderar verdaderamente a todas las mujeres y niñas y crear sociedades más inclusivas y equitativas, teniendo en cuenta que el logro de los ODS es una tarea colectiva que se logra en alianzas y de manera multidimensional. Nos alegra ver en foros como el Tercer Congreso Internacional de Ingeniería y Sistema, cómo esas ganas de transformar siguen activas y están en constante diálogo con ellas. Sin embargo, es necesario fortalecer nuestro trabajo a través de la interacción, aceleración y acción colectiva, como mencionaba más arriba, respaldados con data de última generación. Y ahí es donde juega un rol fundamental en lo que puedan trabajar desde la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Desde el PNUD y el sistema de las Naciones Unidas, estamos prestos a ser sus aliados en este proceso para que nadie se quede atrás. Muchas gracias.